Está ahí muy bien acompañada, ¿no? ¿Qué le pasó? O sea, ¿qué le pasa a Melissa? Súbale el volumen al micrófono de ella o algo, ¿no? ¿Qué le pasó a Melissa? A mi nuevo invitado. Esto es lo que vamos a hacer esta mañana. ¿Estás con Mickey Mouse? Yo aquí intentando imitar, porque es que, miren, les tengo que decir, nuestro próximo invitado tiene un vozarrón impresionante. No solamente una, puedo decir que él es un mago de las voces. Te hemos visto también en muchas producciones, eres pedagogo, eres actor, y qué rico tenerte hoy aquí en Sale el Sol. Creo que también Rodrigo quiere hacer algo al respecto. A ver, Rodri. No sabría qué decir de todo esto. Es muy interesante hablar con nuestro invitado y decirle que él lo que hace es demasiado bueno. Ay, divino. Bueno, Muy bien. Robert, Yo creo que ya, o sea, hablaste por ti solo con este talento tan impresionante. Oye, El qué buena dueño voz la de que las haces voces. también con ella. Te salió Increíble. igualita. Sí, mírala. Muy bien. Muy bien. Roberto Garcés, qué bueno tenerte acá. Un placer, Rodrigo. Un placer estar aquí con ustedes, Melissa, Buena, en este programa de esta mañana. Oiga, la de Mickey Mouse me encantó. Ay, sí. Bueno, siempre la imitación es como con lo que arrancamos jugando de niños con nuestras voces, Claro. ¿no? Entonces, creo que eso termina ayudando mucho a darnos una personalidad vocal. que es lo que también, hacemos luego en la también haces adultez. la de Patricio, Patricio, recuérdame Patricio. el de Bob Esponja. ¡Ay, Patricio! Ay, sí, esto es cierto, algo así. Es como... Sí, sí, sí. Soy muy amigo de Luis Carreño, por cierto, la voz de Bob Esponja, que es un maravilloso actor también venezolano. Ajá. Hemos tenido la oportunidad de trabajar, tenemos por ahí proyectos justamente para venir a Colombia a hacer formación vocal para personas y bueno, ya un poco digamos que en el camino la vida me ha ido mostrando cómo es que era esa magia seguramente que hacíamos desde niños y que ahora ver gente adulta Sí. haciéndolos, pues uno se hace mucho la idea de que realmente es importante también jugar con esto. Es que yo creo que la voz, digamos, la televisión le dio un carácter diferente a la radio. Porque cuando existía solamente la radio, la gente solamente se imaginaba absolutamente todo lo que se narraba ahí. Las radionovelas nos daban eso, la posibilidad de que a través de la voz de los personajes nos transportáramos a diferentes escenarios, imagináramos cómo era un amanecer en el llano cuando en Bogotá no sabíamos cómo era. Cómo era el sonido del mar y un atardecer en la playa de Cartagena cuando en Boyacá nunca lo habían visto. Sí, es cierto. Ahora con la voz que tú haces, o lo que se está haciendo en voces, transportas a la gente a través de un mundo con la voz solamente. Y le imprimes una personalidad además. Exacto. Eso es mágico. No, yo les confieso algo. Cuando yo me formé como actor en la Universidad del Valle, hay una idea del purismo, ¿no? Como de tú tienes que trabajar con tu voz, olvidarte de los acentos regionales, no hacer nada realmente que no parezcas tú. Y un poco siento que nuestras generaciones de hace muchos años, ya digamos 50 años, se han visto permeadas por el mundo audiovisual y sobre Sí. todo por la animación que ha hecho voces. Todos hablamos de Disney y seguramente de una referencia que nos trae con esto, pero realmente lo que hay detrás, y tú lo mencionas con el tema de la radio, lo que hoy se denomina audioficciones, pues ha hecho de alguna manera que tengamos otro tipo de capacitación y formación para el actor de voz para este tipo de medios. Y claro, ya no es Juan Harvey Caicedo haciendo "Y buena noche sin luna, invierno del mes de mayo", ¿cierto? Haciendo este tipo de coplas llaneras, ni tampoco, digamos, jugando de pronto a los acentos costeños de regionalizar, "Ay, no, esta cosa que estás haciendo tú aquí", eso. Sino que de pronto se acondicionan a lo que realmente necesita el medio. Si en algún momento alguna audioficción necesita que un actor hable con un acento determinado, se busca Sí, ese Robert. tipo de naturalismo. Pero yo quisiera que conociéramos un poquito más de Robert Garcés. Ok. ¿Qué te hizo dejar el deporte para entregarte pues, al arte y sobre todo decidir aparte formar por medio de este arte? Buena pregunta porque realmente yo creo que nunca he dejado el deporte. Solo ¿Qué que deporte haces? yo fui futbolista de niño, luego pasé al ciclismo y bueno, ahora ya digamos lo que hago para mi vida y salud. Pero creo que justamente esos elementos luego me trajeron la idea de que la voz tiene un cuerpo y también hay que entrenarla. Total. O sea, esto está también totalmente digamos, Total, hay que relacionarlo. inmaculado de que la parte en la que está más llena de músculos de nuestro cuerpo es justamente nuestro rostro y que vincula directamente desde el momento en que nacemos la idea de cómo realmente se desarrolla. ¿Y si era bueno para el fútbol? Yo creo que sí, pero la vida dice no, ¿Hincha de qué equipo? del América. Muchas gracias, Robert, por haber venido a este programa. Vallecaucano. Pues bueno, no, de todas maneras, ¿con qué vamos ahora? Ay, no, no. Roberto, bueno, aparte de hablar del deporte,
yo sí quisiera que nos contaras cómo es esto de entrenar la voz. Sabemos que, literal, la voz la necesitamos para absolutamente todo. Grandes líderes para hacer un speech, un buen discurso, tienen que tener un buen manejo de voz, un buen manejo corporal. Digamos, nosotros que trabajamos en los medios también venimos trabajando la voz. Y mira que hace poco tuvimos aquí un invitado en Salió el Sol que él nos decía que cualquier persona puede ser cantante. Que puede empezar a descubrir esa voz y puede trabajarla. No sé si sea verdad, tú que eres el experto aquí y el coach vocal, ¿cómo podemos hacer todos esos entrenamientos y ejercicios vocales? Melissa, en ese sentido, en mi búsqueda pedagógica y académica yo he encontrado pues muchas versiones, pero cuando uno habla de técnica vocal, la gente tiende, digamos, como a pensar en que solamente está ligada al mundo del canto, ¿no? Pero nosotros como humanos estamos totalmente condicionados como especie, esto ya es un tema antropológico y que realmente desarrollamos unas condiciones naturales para poder facultar nuestra voz con distintos sonidos. Entre esas está el canto, no es lo único, pero sí lo podemos hacer. Y hay una categoría que es el canto actoral, que no necesariamente es el teatro musical, como quizás lo conocen algunas personas, sino que todos en algún momento cantamos. Lo hacemos con nuestras mascotas, a los bebés recién nacidos, es decir, nuestro cerebro con una condición neurolingüística empieza a tener un tipo de relación directa con eso. Entonces, yo creo que para mí, en mi metodología es muy importante realmente trabajar con la voz del niño interior, que es la que realmente nunca está cohibida sobre cómo puede jugar o cantar o qué voces le pone a sus muñequitos y demás. A eso de una me voy a un video y es imposible no pensar en él que hiciste modo Pedro Infante. Bueno, yo crecí mucho con la idea del cine de oro mexicano. Mi abuelo veía mucho ese tipo de reproducciones en la televisión, no había sino una televisión en casa y eso me llevaba pues como a que mi cerebro se fuera entrenando con eso. Terminé luego haciendo Cantinflas, incluso años después como personaje también interactivo, un personaje además que quiero mucho, a Mario Moreno como personaje actor y pues digamos como referencia del mundo de la actuación. ¿Pero tú lo hacías, lo interpretabas físicamente? Sí, no, yo le decía, me pone con el bigotico y todo, y usted no me dice, mire, nada más como me está pelando la muela, usted se pone como medio coqueto, yo le digo, no, pero ni más, mire cómo no me se ponga medio jalapeña, que luego me le pongo medio picante y luego no voy a querer cerrar la boca, hay como ese tipo de cosas. ¿Y si te parece? Claro, y luego apareció el tema de que la gente decía que tenía un parecido físico y yo como que peleaba con eso. No, pero ya verte ya, digamos. No, yo me lo pongo el bigotico y ya. En las Y con la acciones, voz sí, total. ¿Y cómo era Pedro Infante? Pedro era cantante y era actor. En ese entonces, hago un hincapié antes de hacer el ejemplo, la gente hacía lo que se denomina el ADR, los actores tenían que hacer sus voces grabadas luego en estudios porque no había sonido directo. Entonces, imagínense los actores tener que volver a hacer lo que ya habían hecho en un set. Uy, sí. Entonces, poder decir como... yo tenía un chorro de voz, yo era el amo del falsete, ay, la, la, la. No, pues no le hago porque me pone luego, como dice, páseme algo de agua para poder seguir, como que dice, cantando. Me cantó Jorge Negrete, Jorge Vargas y otros dos, y de aquel chorro de voz solo me quedó un chisguete. ¡Qué vozarrón! Oye, qué bárbaro, y tienes razón, no vas a ser cantante ni estás apostándole a dar conciertos, pero sí en tu campo actoral, si te piden eso, lo tienes. Si tienes eso gracias a un manejo de voz y a cultivar esa voz. ¿Sabes algo? Yo pienso que a uno como actor le llega la oportunidad de hacer lo que tú sabes hacer, pero nunca puedes, digamos, pretender que todo el tiempo hagas lo mismo, porque siento como que daña un poco tu imagen frente al histrionismo. Yo siento que un actor naturalmente debe ser histriónico. No es porque sea una condición facultada por talento y demás, sino que el entrenamiento justamente debe llevar a que pueda ser versátil. Y en esa dinámica, pues que no te encasilles siempre en lo mismo. Siento que eso es lo que me ha ayudado un poco, la verdad, como no caer en esa dinámica. Y hablando, Es jugar siempre. Y hablando de eso, ¿cómo se construye una voz que conecte emocionalmente con el público? ¿Cómo es el ejercicio? Porque pues nosotros acá, y si lo podemos hacer acá, fabuloso. Yo creo que eso depende mucho del tipo de público, ¿no? Porque, bueno, aquí en este caso, que estamos con una televidencia en muchas partes de Colombia, en el caso cuando se hace en vivo, pues uno trata de tener como ciertas lecturas como actor de qué tipo de reacciones puede tener frente a lo que hace. Si yo, digamos, no soy costeño, caribeño, y voy a jugar un poco con acentos costeños en lugares donde la gente ya tiene una prevención sobre va a llegar este cachaco a decirme como, ¿cierto? Pero si logra encontrar como ese naturalismo de que, mire, yo la verdad es que yo estaba diciéndole a usted, si nos vamos para ese lado, usted me dice si nos vamos derechito, ahí ya llegamos. Ya. Seguramente podrán decir, acepto ese momentito para
jugar contigo, digamos que tú eres costeño por este instante conmigo, pero no como que yo me apropie culturalmente de su idea, ¿cierto? Cultural. Creo que entonces en esa medida como conectar con el público depende mucho del tipo de carisma o empatía con el que uno pueda Pero yo creo llegar que hay un también, respeto también. Exacto. Hay un respeto hacia eso porque creo que el público sí es muy exigente. Claro. Cuando empiezas a... Es que voy a hacer un personaje de costeño. Y ya empieza de una vez la mente del costeño decir, vamos a ver cómo lo hace. Exacto. Pero siempre está el paradigma de que nunca el cachaco o el del interior lo va a hacer bien. Son muy contados los casos de actores que han logrado interpretar un buen costeño. Y no ha sido fácil. Sí, yo hace poco estuve en la producción de Francisco el Hombre, justamente de ahí hacía un personaje que justamente era de Soledad, en tiempos, digamos, pretéritos, cuando empezaba apenas, como la Guerra de los 1000 días, cuando está más o menos enmarcada esta historia. Entonces, costeño y de época. Entonces ya de entrada uno tiene una información con la que dice, ¿cómo yo voy a hacer para hacer esto orgánico y que sea natural y que no suene como un costeño de acento, algún programa de humor, ¿cierto? Que no es va a caer quizás en eso, en ese cliché o en ese estereotipo, que de pronto sí afecta a veces un poco Y la no es lo imagen. mismo el barranquillero al samario, ni al Exacto. sabanero, ni al Ni el cartagenero, valledupar, ni al de Valledupar. Es diferente. O pasar del cubano al dominicano, O el del boricua al costarricense o al puertorriqueño. Que es más al complicado. panameño, perdón, claro. Tiene todos esos matices, por ejemplo, del venezolano también que viene de zonas que son costeras al que viene de la zona de montaña. Pero o el para que es eso, llanero. para eso también debes tener muy desarrollado el oído, porque pues para poder hacer estas interpretaciones. Sí, ahí es donde yo digo que desde niño uno tiende, digamos, como a tener algo que empieza a generar una programación neurolingüística. Roberto, cuéntanos un poco de tu paso también por la televisión. Te hemos visto también en series colombianas, como fue la de Darío Gómez, también sí. tuviste un papel ahí. Cuéntanos qué has hecho en la televisión en nuestro país, porque sabemos que tu fuerte es el doblaje, pero también tienes gran trayectoria como actor. Sí, he hecho algunas incursiones que me han llevado como a vivir ese medio. Estuve en Rigo también, ahí compartiendo con grandes colegas, gente muy experimentada, por supuesto, como Robinson Díaz, con Julián Arango, la misma Sandra, que en paz descanse. O sea, ese me pareció un proyecto muy interesante, ¿saben? O sea, que además ese paisa un poco como que se juega justamente en la idea de cómo podía llegar yo a ese tipo de acento de un urraeño, ¿cierto? Así, dígame, como que no le digo, tiene que tener como ese... Pero yo era era un director de, como decía, de la SIJIN, era un investigador, entonces no podía ser Pero eras paisa. tan folclórico, claro. Entonces, señor Julián, don Evaristo Rendón, ¿me acompaña por favor a la comisaría? Tenemos que hacerle unas preguntas. Hiciera, pero un poco más neutral, ¿no? Claro, entonces, claro, como los personajes principales eran mucho más alborotados en ese sentido, su paisa sí tendría a ser un poco más exagerado. Pues en este tipo de roles como que no determinan mucho ese tipo de exageración. Es que hay una Darío Gómez fue identidad igual. a través de la voz. Y es que muchos, si hablamos de estas radionovelas, crecimos escuchando voces. Y me acuerdo de una muy puntual que para mí era una de las mejores voces que había en su momento, era Gilberto Puentes. Lo gran voz. Y ustedes lo escuchaban en radio y era como, ah, esta es la voz del galán. O sea, cuando... Y Carlos salió a encontrarse con María. Y sale la voz de este señor y dice, mierda, este man debe ser la pinta más tenaz, un tipo altísimo, no sé qué. Y a pesar de que era un señor galán para su época en televisión, la voz de él indicaba eso, como la voz de una mujer que, por ejemplo, podía tener, no sé, Erika Krum, que hacía voz de niño, como la de Solín y Calimán. Exactamente. También decían, esta mujer debe ser encantadora, bellísima, no sé cómo. Se hacía uno una idea a través de la voz. Ahora, a través de la televisión, el cine, encuentras eso, pero el ejercicio que haces con Melissa me parece muy bonito. Mire la voz de Mickey Mouse, inmediatamente te transportas al ratoncito mágico de Disney, a Bob Esponja, a muchos personajes y ya los identificas y haces una imagen de eso. ¿Cómo cambiar, hacer el proceso contrario? ¿Cómo yo puedo dar una voz a algo que sea completamente diferente? Sabes que esa es parte, digamos, como de la búsqueda abstracta que a veces tenemos, porque como la voz no es tangible, yo no puedo guardarla y meterla en un frasquito y esta es la voz que tengo para tal personaje o esto. Aquí el cerebro tiene que estar muy lúcido y estar, digamos, como todo el tiempo con referencias y estar en ese sentido con una estimulación artística constante para poder llegar a ello. Por ejemplo, si yo le quiero poner una voz a una taza, yo no sé cómo puede sonar esta taza, pero si yo veo que la taza es gruesa, que tiene unos colores particulares, yo intento como en mi cabeza ya decir, esta taza puede hablar con otro tipo de calidez y seguramente me llevará a que si la animan pueda tener un poco más de sapiencia, le doy una personalidad, un carácter. Claro, ¿cierto? eso es. Pero si ya yo la veo que es oscura, negra, medio dark, no sé, yo empiezo como
a asociar ese tipo de información para poder darle otro tipo de carácter, que no importa, échame caliente lo que sea, vamos, juega conmigo, que Oye, eso es pero todo lo que tienes. eso me hace pensar en algo, Rodri, que tú lo mencionas, que antes uno se imaginaba las voces en la radio, pero hoy en día con redes sociales uno solo ve caras. La gente casi no habla porque uno lo ve seguido y uno dice, ¿cómo será la voz de esta persona? Porque jamás le he escuchado la voz. Entonces, creo que los tiempos cambian y para eso tú también estás ayudando mucho a las personas. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, ¿sabes? Porque en términos históricos, pues nuestra voz grabada tiene 150 años en la historia de la humanidad. Pues piensen un poco de ahí para atrás, cómo hacíamos nosotros realmente para saber quién tenía una voz particular como estas que recuerdas tú. No tenemos. Entonces, claro, la lectura o ir a los textos de cómo escribían ciertos autores, uno le da como unos ciertos índices, sobre todo lingüísticos, de cómo se intentaba hablar. O sea, la gente no sabía de Shakespeare, pongamos un ejemplo, pero iban y escuchaban la obra y sabían que ese actor y ese personaje hablaban así. Pues tenían un hálito poético y toda la cosa. Pero claro, eso empezó a pasar años tras años, y a decir que generación tras generación eso generó otro tipo de información. La gente se fue educando a partir del oído más que con la lectura. Eso se volvió un privilegio. Los que accedíamos a la lectura en ciertas como circunstancias sociales del mundo, o sea, fue un privilegio. La gente no accedió a la lectura de una manera tan natural, en masividad, como ocurre ahora con las redes sociales. Exacto. Que cualquier Y bueno, y persona la puede acceder. inteligencia artificial también siento que... Claro. No sé si sea bueno o no tan bueno para el tema del doblaje, pero siento que también ha cambiado mucho el tema de la voz. Te preguntaba ahorita, Joa, no solamente, obviamente tú has crecido en cuanto a tu voz, sino que ayudas a muchas otras personas para que puedan mejorar no solo su voz, sino quizás utilizarla de la manera correcta. En este caso pusimos el ejemplo de aquí, en Salió el Sol. ¿Cómo podríamos usar o tener una voz que logre conectar con las personas? Sabemos que esto ha cambiado mucho. Antes se usaba demasiado en los medios esa voz un poco más impostada, más fuerte. Hoy en día la naturalidad, el hecho de ser un poquito más orgánico creo que es más común. Claro, de hecho las voces acartonadas han perdido un poco justamente ese protagonismo porque las inteligencias artificiales pues las imitan muy fácil y no pueden entrar, digamos, identifican la curva melódica muy fácil y eso hace que uno incluso ya no pueda distinguir si realmente es humana o no. Pero uno se da cuenta que en términos de cambio emocional es donde todavía no hay, digamos, como esa filigrana para poder componer. Y justamente por eso yo hablo de la voz del niño interior, porque un niño es muy espontáneo y todo el tiempo te va a cambiar su dinámica de juegos vocales. Y cuando yo trabajo con adultos que tienen problemas justamente de comunicación o que quieren de alguna manera entrenar su capacidad oral, pues tenemos que ir a la raíz, a saber realmente qué está pasando con ese subconsciente en su niño interior que no le pone a hablar, digamos, como de otra manera, a jugar con su voz. Entonces Roberto, creo que para mí es conectar muy importante desde ahí. Es que tú dices algo importante y retomo un poco lo que dice Meli, porque esto nos lleva a saber también cómo desarrollarlo. Yo he sido un crítico también, creo que no tan beneficiado, pero sí muy a la expectativa de lo que está pasando con la IA, con la inteligencia artificial. Pero es que ya vemos canciones, voces de presentadores o una imagen de un presentador, una presentadora bellísima y dice, ¿esta será de verdad o no? Y la voz, todo es perfecto. Dice, ¿en qué momento llegarán a reemplazarnos? Tú dices la emotividad, y es mi argumento también, lo que sentimos y lo que hacemos es lo que nos diferencia. Pero, ¿será que también los podrán programar para que lleguen a ese punto? Es un interrogante. Por ahora, Sí. lo que yo creo que podemos hacer es acudir a las personas que saben hacerlo, que tienen esa lección para darnos frente al talento y manejar la voz. Podemos ser todos una voz comercial. Absolutamente todos podemos tener un cambio en nuestra tonalidad y en nuestra melodía. ¿Cómo y en dónde lo hacemos? Y dígame ya la dirección a donde hay que ir. ¿Dónde te Bueno, buscamos? Porque ya tienes 3 alumnos. Yo usualmente, digamos, con mi laboratorio artístico de voces, que es Labo, ese es el equipo, digamos, con el que yo trato de trabajar. ¿Y trabajas con Héctor? No. La voz. Héctor, mira, Ay, me no, hizo no, recordar el no. chiste de que dónde está la ropa que Héctor lavó, que la tiene John Seca. Chiste tonto. Bueno, admiro mucho a Héctor, que además le decían la voz. De hecho, es abreviación de la BOE, o sea, la voz es un poco ahí con ese juego, pero es las cifras, Laboratorio Artístico de Voces. Este es el proyecto con el que he desarrollado pedagógicamente un poco esta idea de investigación y aplicación desde lo artístico y comercial. Yo estoy trabajando para Centauro Comunicaciones, que es la agencia de doblaje más La importante clásica. acá. Exactamente, ahí con don Gustavo y todo el equipo que estamos haciendo doblaje. Y además, y casi siempre los talleres que hacemos de doblaje, que la gente cree que son solamente para hacer doblaje. Realmente, entrar en trabajo colectivo como voces es muy importante porque tú desbloqueas esa sensación que tienes solamente de manera individual.
Claro, también doy personalizado, etcétera, pero el trabajo colectivo desbloquea muchísimo la capacidad de interacción. Y quiero hacer como énfasis en algo. Desde que la pandemia apareció y desapareció a su manera, digamos, porque sabemos que como generación nos vimos afectados por eso, el tema de la presencialidad tomó mucho protagonismo nuevamente. En tanto como consumir espectáculos artísticos, como justamente el tipo de forma en las que nos reunimos, y ha tomado mucho valor justamente el tema del speech, de saber realmente cómo manejas nuevamente un público y no dejarle estas dinámicas a las tecnologías, porque además eso todavía está en un plano jurídico de saber cómo nos pueden amparar el uso de las inteligencias artificiales para que este trabajo no afecte también la economía de mucha gente que trabaja en esto. Y yo te digo que es indispensable para cualquier tipo de carrera. Uno se imagina, ¿no? Un discurso solamente para el tema de los líderes, de los políticos, para el tema de los medios, pero yo digo que hasta un médico debe saber cómo hablar de la manera correcta y de la forma correcta, saber cómo comunicar todo eso que tiene. Y pues para eso que tenemos que hacer, buscar a las personas correctas como tú. A mí me encantaría que nos fuéramos con otro ejercicio. En tus redes sociales tienes uno por el cual navegas como por muchas emociones. Empiezas triste, después estás bravo, después estás muy contento. ¿Qué tal si nos vamos con algo así? Ok. La verdad es que no sabría yo cómo decirles a ustedes que me encanta mi voz. Pero también podría decirla con otro tipo de ahínco y felicidad. Pero sería muy torpe de mi parte decirles que soy el único que puede hacerlo. Sí, creo que eres demasiado gracioso con lo que dices. No lo vuelvas a hacer. Ay, no, es que me imaginé un video, o sea, en redes digitales, o sea, en redes sociales me imaginé un video doblado con tu voz. O sea, no sé, haciendo algo para los niños y que Joana se levantó y no sé qué, y pero con tu voz, narrado con tu voz, espectacular. No, es lo que ensayamos muchas veces, jugar y dejarse sorprender. Totalmente. ¿Dónde te encontramos? Por favor, tus redes nuevamente y si tienes un número, porque me encantaría que no solamente los talleres para hacer doblajes, como bien lo dices, sino también para aquellas personas que tienen que exponer en su trabajo, que son directivos o que tienen que desarrollar una comunicación en su empresa, pero no saben hacerlo. O un estudiante, por ejemplo, que tiene que hacer una Total. exposición. Hasta desde estudiante de colegio en adelante, saber comunicarse, expresarse, tener las palabras correctas, la voz, el tono para generar una cosa que para mí es muy importante cuando uno da clase. Atención. Totalmente. ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo te encuentras? Bueno, en redes sociales me pueden encontrar en TikTok o en Instagram como @medicen_Robert con V, ¿cierto? Como el Robert Perseverance de la NASA. Después les explicaré a los que tengan curiosidad sobre eso el por qué el Robert, no con el Roberto como es mi nombre realmente. Ya tiene como un concepto de nombre artístico ahí, pero @medicen_Robert, así me encuentran en todos lados. Y si te queremos también buscar a través de WhatsApp, algún Claro que número sí, donde te podamos 315-448-9512, ese es mi número. 315-448-9512. Como diría Ángel Canales en el final de sus canciones, siempre que ponía el número de teléfono, ¿no? Cualquier cosa, estamos para servir. Ok. Muy bien, Robert, pues muchas gracias por acompañarnos y, verdad, darnos un bagaje por la cultura de la voz, que es tan importante. La construcción de personajes también se puede hacer a partir de la voz. Soy un convencido de eso. Y hoy, Robert nos los ha mostrado. Crear está en usted mismo. No se ponga límites. El talento, toda la herramienta, todo el trabajo está ahí, en su corazón y en su voz. Robert, muchas gracias. De verdad, un placer tenerte acá. Para mí es el placer. Gracias Bueno, por invitarme. oiga, a propósito de vos, ya usted estaba pidiendo agüita. ¿Agüita o café? Café. ¿Cafecito? Pues qué rico, un ¿Vamos con cafecito. Vamos, Vamos para con calentar la voz. entonces. Muy bien, ya regresamos aquí a Salió el Sol de Canal 13.